Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Espero se encuentren bien, en salud, en casa, esperando este viernes de enseñanza. ¿A cuánto les gustan los viernes de enseñanza? Esta noche quiero hablar de un personaje del que casi no se habla en las iglesias. Es un personaje que desde que el acontecimiento en que se vio envuelto se dio, nadie quiere saber de este personaje. Es más, es un personaje cuyo nombre tal vez era popular antes de él, pero después de él el nombre se hizo maldición. ¿A cuánta gente usted conoce que se llame Judas? Tal vez usted conoce a muchos Pedro, muchos Juan, muchos Mateo, muchos Marcos. Usted conoce José, usted conoce, muchos nombres bíblicos muy conocidos y que muchas personas ponen por nombre a sus hijos. Pero ¿a cuántos Judas usted conoce? ¿Cuántas personas con el nombre de Judas usted conoce? Es una persona que desde que se vio envuelto en el hecho en que todos sabemos que está en la Biblia, nadie quiere ponerle a sus hijos o a su hijo ese nombre. Por eso usted no escucha ese nombre por ningún lado. Quiero hablar de este personaje en este viernes de enseñanza, porque de él aprendemos cosas también importantes, muy importantes, que yo quiero compartir con ustedes en este viernes de enseñanza. La pregunta que mucha gente se puede estar haciendo es: ¿por qué Jesús escogió a Judas? ¿Por qué Dios querría tener entre sus líderes a un traicionero, a una persona desleal, una persona que se vende al mejor postor, una persona que no le quedó bien? Entonces mucha gente se pregunta, pero ¿por qué Jesús escogió a Judas entre sus líderes? ¿Por qué lo escogió? Por eso que yo quiero que en este viernes de enseñanza hablemos de este personaje. Un personaje que como dije, tiene el repudio de los cristianos, pero fue la persona que sirvió para un propósito, porque el propósito de él también fue importante para que se pudiera dar lo que estaba escrito, lo que se había profetizado. Pero eso no lo salvó. Y yo quiero que veamos, porque tal vez existe la confusión de muchos cristianos al preguntarse: bueno, si sabemos que esto iba a pasar, ¿por qué Jesús lo escogió? Por eso vaya conmigo en sus Biblias al libro de Juan. Vamos a ver en el libro de Juan qué decía Jesús con respecto a estos hechos. Vaya conmigo al capítulo 6 del libro de Juan. Juan 6, y vaya por favor al versículo 63. Juan 6, 63. ¿Lo tiene? Dice así, hablando Jesús: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Presta atención a lo que dice aquí. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no me lo fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12.
Es decir, estamos hablando de alguien que Jesús escogió. Era uno de sus 12. La Biblia habla que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, momentos antes de su aprehensión, estaba orando, se había llevado a algunos discípulos con él que al final quedaron dormidos. Pero la Biblia narra que después se oyó un estruendo de muchos pasos, lámparas encendidas, y al final eran los sacerdotes de la época y otros y soldados y muchas personas que venían a ver la prisión de Jesús, dentro de los cuales salió una persona, salió Judas, que se acercó al maestro, le dio un beso, y la Biblia dice que cuando le da el beso le dijo: salve maestro. Y muchos se preguntan, ¿fue un error? A Jesús lo tomó por sorpresa lo que pasó. ¿Será que Jesús juzgó mal al haber escogido a Judas como uno de sus 12? Mi hermano, déjeme decirle algo: Jesús nunca se equivocó. Nunca hubo un error. Jesús sabía perfectamente por qué lo había escogido y sabía perfectamente todas las cosas que se iban a dar. Por eso yo quiero en este viernes de enseñanza enseñarte o tocar el tema sobre 4 aspectos importantes que yo veo que debemos tomar en cuenta nosotros los cristianos con respecto a la vida de Judas. 4 aspectos importantes de los que quiero hablarte en este viernes. El primero es la hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa. Miren lo que dice el versículo 64 de Juan 6. Hablando Jesús. Jesús dijo: pero hay algunos de vosotros que no creen. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Mire, mi hermano, desde que Jesús mira nuestras iglesias, Él sabe perfectamente quiénes son los que creen y quiénes son los que no creen. La Biblia dice que no todos los que van a su casa reciben su palabra y la creen. Por eso la Biblia habla de la parábola del sembrador. Eso es como en la escuela, en la universidad. Todos van al aula de clases, todos reciben la misma clase, pero no todos la asimilan de la misma manera. Así mismo es en la iglesia. Hay gente que va a la iglesia, pero no cree. Mucha gente no cree de lo que el pastor está hablando en el momento. Entonces, una de las cosas que Jesús sabe desde el principio, como dice su palabra, es quiénes son los que creen, quiénes son los que no creen en su palabra. Por eso es importante que nosotros sepamos que la iglesia es el centro donde aprendemos a ser cristianos. Pero aún en las iglesias, no todos los que escuchan la palabra la creen. O creen la parte que les conviene y otra parte sencillamente no la creen y no la ejecutan porque no les conviene o no la creen, no sé. Pero Jesús sabe eso. Y por eso Él lo mencionó. Muchos pensarán, pero entonces, ¿por qué lo escogió? Si Él sabía que le iba a fallar, ¿por qué lo escogió? Y está claro, Jesús dijo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y aquí la palabra que Él significa confiar de todo corazón. Mire, hermano, si usted no cree en Dios, usted no será salvo. Voy a repetir esto. Si usted no cree en Jesús, usted no será salvo. La Biblia dice en Hechos 16:31. Vaya un poquito más adelante. Hechos 16:31 dice así. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero dice, cree en el Señor Jesucristo para ser salvos. Es decir, los que no creen en Jesús, mi hermano, no serán salvos. No serán salvos. La Biblia me enseña a mí que Judas tenía 3 cosas importantes que lo hacían merecedor de ser uno de los discípulos. Judas tenía una buena asociación. Es más, la Biblia dice que Judas era uno de los 12. Estaba asociado con los otros 11 apóstoles. O sea que Judas estaba reunido
era uno de los íntimos amigos de Jesús. Judas estuvo en el mejor seminario que cualquier cristiano hubiese podido estar. Convivió de cerca 3 años con Jesús, aprendiendo de él directamente de su palabra. Vio todos los milagros, estuvo allí con él por 3 años. Nadie tuvo ese privilegio. O sea, era una de las personas que estuvo cerca de Jesús en todo tiempo. Es decir, estaba en una asociación correcta. ¿Sabe otra cosa que tenía Judas? Judas tenía una buena reputación. Sí, Judas tenía una buena reputación. La Biblia dice que en la última cena, cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Cuando Jesús dijo eso en la última cena, ninguno de los discípulos dijo, seguramente fue Judas. Ninguno dijo eso. Si usted ha leído la Biblia, cuando Jesús mencionó esa frase de que alguien lo iba a traicionar, todos se preguntaron, ¿seré yo? ¿Seré yo? Nadie tenía a Judas como una persona desleal, como un traicionero. Nadie mencionó el nombre de Judas cuando Jesús lanzó esa expresión. Al contrario, todos preguntaron que si eran ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que Judas tenía reputación. Déjame decirte más de Judas. ¿Sabe el trabajo que tenía Judas? Judas era el tesorero, mi hermano. El tesorero. Era el que tenía la bolsa del dinero. Yo te pregunto, ¿a quién pondrías tú por tesorero? Para administrar el dinero de tu empresa, de tu casa, de tu negocio. ¿A quién pondrías tú por tesorero? ¿A una persona desleal? ¿A una persona que te puede dar la espalda? ¿Traicionera? ¿A quién pondrías tú por tesorero? ¿No pondrías a alguien con suficiente integridad? ¿No pondrías como tesorero a alguien leal a ti? Pero en el caso de Judas era el que administraba el dinero. Era el que tenía el dinero, mi hermano. Así que mira la reputación que tenía Judas. Tú no nombras a tesorero a una persona desleal. Sin embargo, Jesús lo tenía por tesorero. ¿Sabe otra cosa importante que tenía Judas? Judas tenía igual participación que los otros discípulos. Es decir, cuando salían a predicar, cuando salían a orar, cuando salían pues a enseñar la palabra de Jesús, Judas también era uno de los que iba. Jesús no decía, Judas, quédate conmigo y mandaba a los 11. No, todos los 12 iban. Y en el nombre de Jesús sanaron enfermos. La Biblia no dice cuánta gente él sanó, pero tampoco dice que no lo hizo. La Biblia dice que al igual que los otros 11, Judas también salía a predicar la palabra, a enseñar a los seguidores de Jesús sobre el arrepentimiento y demás. Es decir, él tenía el mismo trabajo que sus otros 11 compañeros, otros apóstoles. Es decir, tenía buena asociación, buena reputación y tenía la misma participación. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos habla que en la iglesia puede haber hipocresía. Y por eso el primer punto es la hipocresía religiosa. ¿Quién podía pensar que Judas podía salir como salió? Judas, me imagino que Judas gozaba de todo el respeto de la comunidad. Era uno de los 12 que Jesús escogió. Era el que tenía la plata. Era el tesorero del grupo. ¿Quién podía pensar? Y te repito, en la última cena, cuando Jesús dijo a alguien, usted me va a traicionar, nadie pensó, no, seguramente fue Judas. Porque mi hermano, en toda iglesia se sabe quiénes son los problemáticos. Y cada vez que hay un problema en una iglesia, tú dices, seguro fue fulano o fulana que está metido en eso. Porque se conocen a la gente que son conflictivas. Sin embargo, en el caso de Judas, nadie dijo, seguramente es Judas que lo va a traicionar. No, nadie dijo. De repente podía pensar que era Pedro, que era el más bocón de todos. De repente alguien pudo haber pensado que era Pedro. Pero de Judas nadie podía pensar, nadie lo pensó, nadie lo dijo. Todo el mundo pensó, seré yo. Así que el primer punto es la hipocresía de la iglesia. El segundo punto es la soberanía divina. La soberanía divina. Mira lo que dice nuevamente el versículo 64 de Juan 6. Juan 6, 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar.
Ahora vayamos conmigo más adelante a Juan 13, Juan capítulo 13, y vaya conmigo a los versículos 18 y 19. Juan 13, 18 y 19 dice así, hablando Jesús: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Jesús diciendo, uno de ustedes me va a traicionar, uno de los que come pan conmigo. ¿Cuántos recuerdan cuando hablamos de Aitofel? Tal vez algunos dirán que estoy hablando en chino. El consejero que tenía David, que cuando se metió con Betsabé, que era su nieta. ¿Y cuántos recuerdan ese tema de un viernes de enseñanza? De Aitofel. David también mencionó, esta misma frase mencionó David, que el que comía pan con él levantó contra él su calcañar. Bueno, Jesús lo está diciendo aquí con respecto a Judas. Y él decía, se lo estoy diciendo antes de que pase, para cuando ocurra, ustedes sepan que yo se lo había advertido. Que fue lo que pasó exactamente con Judas. Entonces uno se pregunta, ¿se habrá equivocado Jesús cuando escogió a Judas? Pero la Biblia nos enseña que todas estas cosas tenían que suceder. Por eso la Biblia es soberana. Y por eso el segundo punto lo puse como soberanía divina. A pesar de todas las circunstancias, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Se cumple. Ahora te pregunto, muchos te preguntarán, ¿Judas tenía opción? Claro que sí. ¿A Judas le obligaron a hacer lo que hizo? Claro que no. ¿Jesús lo hubiese perdonado, lo quería salvar? Claro que sí. ¿Tenía opción Judas? Claro que sí. Vamos a verlo, vamos adelante. Judas sí tenía opción. Dios lo hubiese salvado. Jesús lo hubiera perdonado por lo que hizo. Jesús lo amaba, dice la Biblia. Jesús amaba a sus 12, a pesar de que él sabía que uno de ellos era el que lo iba a traicionar, ¿no? Entonces, algunos de ustedes me dirán, bueno, si es verdad que estaba profetizado en la Biblia que Judas iba a ser así, ¿qué opción tenía Judas? Pobrecito Judas, porque si él tenía que cumplir lo que la Biblia dice que alguien tenía que traicionarlo, pobrecito Judas. Entonces, si es así, ¿por qué nadie le pone Judas a su hijo? El pobrecito Judas, el que sacrificó para que Jesús cumpliera su meta, su misión. No. La Biblia dice que, como todos, Judas tenía opción. Él pudo haber decidido hacer lo correcto, pero no lo hizo. Vamos a verlo más adelante y le explico por qué. Le explico. Porque muchos pensarán, bueno, si estaba profetizado, Judas no tenía opción. Sí, Judas sí tenía opción. Sí tenía opción Judas para hacer lo que era correcto. ¿Usted cree que Dios iba a dejar que él naciera cojo para después culparlo de que es cojo? No. Y le explico por qué. Nosotros vemos las cosas desde un solo punto de vista, pero Dios lo ve desde todo el punto de vista. Dios ve el panorama completo. Recuerden que Dios ve el final desde el principio, ¿no? Eso es importante. Dios ve el final desde el principio. Mira, hay una cosa que Dios no puede hacer. Dios no puede aprender. Dios no puede aprender más porque Él lo sabe todo. No hay nada que Dios tenga que aprender. Así que Dios tiene total conocimiento de lo que vamos a hacer nosotros en nuestra vida antes de nacer. Voy a repetir esto. Dios conoce el final nuestro desde antes que naciéramos. Ya Dios sabe por qué vas a pasar. Dios sabe qué va a suceder en tu vida. Dios sabe cuál va a ser el final de tu vida. Dios sabe todas las cosas que tú vas a hacer. Ya Dios las sabe antes de que las hagas. Por eso te digo que Judas sí tenía opción. Sí tenía opción de hacer lo correcto. Dios sabía exactamente lo que Judas iba a hacer antes de que lo hiciera. Así que te pregunto nuevamente, o se pregunta mucha gente nuevamente, ¿Judas tenía opción? Sí. Y Dios lo sabía desde el principio, desde antes de la creación,
Ya Dios sabía la decisión que Judas iba a tomar. Ya Dios lo sabía. Porque Dios tiene control de todas las cosas. Nosotros nos manejamos por el tiempo. Dios se maneja por la eternidad. ¿No? El presente, el pasado y el futuro es lo mismo para Dios. Así que no hay nada, absolutamente nada que tome a Dios por sorpresa o de la cual Él no tenga control. ¿Tú crees que esta pandemia es algo que le salió mal a Dios? ¿Que se le chispoteó esta pandemia? ¿Que no tiene control de lo que pasó? ¿Sorprendió a Dios la pandemia esta? Por supuesto que no. Dios tiene control de todas las cosas. Todas las cosas. No hay nada que tome a Dios por sorpresa. Así que ya Dios sabía la decisión que Judas iba a tomar. Y por eso, mira, tanto es así que Dios sabe las cosas que van a suceder y que aún sabiéndolas, aún diciéndotelas antes, no puedes evitar que ocurra. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro que cuando Jesús le comunica a los discípulos que él iba a ser apresado, que lo iban a torturar, que lo iban a matar? ¿Se acuerdan cuando Pedro de bocón salió diciendo, no maestro, yo iré contigo a la cruz, si tengo que morir, muero contigo? Y que Jesús le dijo, antes de que me habrás negado 3 veces, antes de que cante el gallo en la mañana. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo eso? ¿Por qué si Jesús le dijo a Pedro que eso iba a ocurrir, Pedro no pudo evitar no hacerlo? Porque Dios conoce el final desde el principio. Y aún diciéndoselo Jesús, algo que iba a suceder en las siguientes horas, ni el mismo Pedro pudo evitar negarlo 3 veces como Jesús le había dicho que lo iba a hacer. ¿Por qué pasa eso? Porque Dios conoce el final. Dios conoce la trayectoria de nuestra vida y Él sabe por todo lo que vamos a pasar. Y aún aunque Él te lo diga, tú no vas a poder evitarlo. Y por eso Judas tenía opciones. Pero Dios, conociendo la vida de Judas desde el principio, sabía que Judas iba a vender a Jesús. Y por eso, a pesar de que muchos piensan de que no, el pobre Judas no tenía opción, sí tenía opción. Pero Dios sabía su mentalidad y sabía en las cosas en que iba a caer. El tercer aspecto de la que quiero hablar con relación a la vida de Judas tiene que ver con la responsabilidad personal. Mi hermano, Judas, nadie lo obligó a hacer lo que hizo. Él fue solito, él no fue un robot, nadie lo utilizó. Él solito vendió al maestro por las 30 piezas de plata. Él solito lo vendió. Miren lo que dice nuevamente el versículo 34 de Juan 6. Pero hay algunos de vosotros que no creen, hablando Jesús, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Ahora miren lo que dice el versículo 70, más adelante. Dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Después que hizo lo que hizo Judas fue que entendió que había hecho mal, se había arrepentido. La Biblia dice que cuando fue que nuevamente volvió donde los sacerdotes, les devolvió el dinero y dijo que él había pecado al entregar sangre inocente. ¿No? Él entendió, pero su pecado lo alcanzó, su pecado hizo que entregara a su maestro que era inocente, pero él tenía la opción. Él tenía la opción de haber hecho lo correcto, pero él decidió vender a su maestro por un dinero. Por eso, mi hermano, la responsabilidad que tenemos todos, que tenemos tú y yo como personas, como cristianos, son las decisiones que tomamos. En el caso de Judas, decidió vender al maestro. Nadie lo obligó. La Biblia no dice que nadie lo obligó. Él solito buscó a los sacerdotes y ofreció entregárselo. Él lo llevó al huerto de Getsemaní donde estaba Jesús, porque él sabía que Jesús iba a estar allá. Y él fue el que lo entregó. Que después se arrepintió, devolvió el dinero, pero después la conciencia lo remordió y fue y se ahorcó. Usted conoce.
Ahora está en el infierno. Ahora está en el infierno por lo que hizo. Y el último punto, el cuarto punto que yo veo aquí que tiene que ver con la vida de Judas, es la seguridad de salvación. La seguridad de salvación. Algunas personas dicen con respecto a Judas, Judas perdió su salvación. Pero la Biblia me enseña a mí que Judas nunca tuvo ninguna salvación. La Biblia me enseña a mí que él no pudo perder lo que nunca tuvo. Mire lo que dice el versículo 64. Lo hemos leído varias veces hoy. Jesús diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Aquí está refiriendo a Judas. Y quién le había de entregar. Y a quién le había de entregar. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Es decir, Jesús sabía desde el principio que Judas no era uno de los que creía. Era uno de los que no creía. Y aquí tenemos dos tipos de personas. Miren lo que dice, por ejemplo, Juan 6, 67 a 69. Miren lo que dice Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Era referente cuando Jesús estaba hablando una palabra dura de la cabeza del pastor suelta en el culto, que a veces la gente no sabe cómo sentarse. Dice en el 67, porque la gente comenzó a irse. La gente no recibió la palabra bien, no le gustó y se fueron apartando. Y dice Jesús en el versículo 67 a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces sale Pedro, ¿no? En versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, mira cómo dice Pedro, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, aquí estamos hablando de dos tipos de personas. Estamos hablando de dos tipos de personas. Estamos hablando el que es hipócritamente religioso, que es Judas, que estaba en la iglesia y todo, compartía con los otros discípulos, pero que no creía en la palabra de Jesús. Y estamos hablando de Pedro, un tipo impulsivo, un tipo ordinario, pero que sí creía en la palabra de Jesús, que sí creía en él, ¿no? Entonces, por eso estos puntos son importantes, mi hermano. Porque ¿quién pudiera pensar que Judas, que caminó con Jesús por 3 años, no creía en su palabra? La Biblia dice, Jesús lo dijo, hay algunos de vosotros, hablando con sus discípulos, no estaba hablando con la gente, hay algunos de vosotros que no creen. Se refería a Judas, desde el principio. Él sabía que Judas estaba ahí, pero que Judas no creía, porque Judas tenía otra mentalidad. Judas estaba lejos de los principios de la doctrina que Jesús quería enseñarles a ellos. Y al darse cuenta que Jesús no iba por el camino que él esperaba, fue y lo vendió. Y por eso que Jesús sabía, y lo mencionó aquí, que no todos creen. Así que si él no creía desde el principio, él no tenía ninguna salvación. Él nunca fue salvo. Él nunca tuvo un nuevo nacimiento. Nunca tuvo un nuevo nacimiento. Mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 37 de Juan 6. En el mismo Juan 6, vaya conmigo al versículo 37. El versículo 37 dice, hablando Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Mira lo que está hablando Jesús. Ahora vaya conmigo más adelante, versículos 47 en adelante. De ahí mismo de Juan 6. Dice así, Juan 6, 47. De cierto os digo, hablando Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Jesús diciendo, el que viene a mí, yo no, y es una palabra, es un principio que Jesús nos deja. El que viene a él y que cree en él
tiene vida eterna. La Biblia nos enseña que Judas nunca creyó en él. Y Jesús lo dijo desde el principio. Y por eso Judas no podía tener salvación, no tuvo salvación porque nunca creyó en Jesús. Por eso fue al infierno. Y por eso no tuvo la humildad de venir a pedir perdón por después de lo que hizo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso es importante que nosotros sepamos que Judas fue un personaje que cumplió con un cometido del cual nadie lo obligó. Sí, estaba profetizado que uno de los 12 lo iba a entregar, pero también Dios sabía que Judas no iba a cambiar y que por eso le tocó a él, porque él solito aceptó el paso que dio de entregar al maestro. Nadie lo obligó, nadie lo forzó. Él tenía un concepto distinto de Jesús. Jesús lo escogió, lo amó. Y ya ustedes saben la reputación que tenía Judas. Ustedes conocen la reputación que tenía Judas. Pero era alguien que no creía. ¿Cuánta gente que va a iglesia, que oye la palabra y no la cree? Y están ahí. Dios nos libre. Yo espero por lo menos yo espero que en el Centro Cristiano de Embajadores de Cristo, los que estemos allí y escuchamos y recibimos palabras, creamos en ella, creamos en Jesús. Porque la Biblia dice: el que no cree en mí no tiene vida eterna. Por eso, mi hermano, es importante que no solamente vayamos a la iglesia por cumplir un formalismo, sino que vayamos creyendo en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Biblia. Es viva y es eficaz. Se marchita la flor, se seca la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si no creemos en ella, quiere decir que no creemos en Jesús. Y si no creemos en Jesús, no tendremos vida eterna. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, amado hermano. Si no creemos en Jesús, no podemos vivir con Él, no podemos compartir con Él. No esperemos que cuando venga su segunda venida seamos uno de los que vayamos con Él si no creemos en su palabra. Esto fue exactamente lo que le pasó a Judas. Y la Biblia nos enseña algo que es peligroso. Nos enseña que cuántos Judas pueden haber en iglesias. Gente que va a iglesia pero que no cree. La hipocresía de la iglesia, como la hipocresía religiosa. Gente que están en la iglesia pero no creen en la palabra. ¿Cuántos así hay en las diferentes iglesias? Que tal vez van obligados, forzados, defunfuñados, sobornados, yo no sé. Por eso, mi hermano, qué bueno es que tú vayas a buscar de Dios con convicción, no por obligación. No porque después que salgo de ahí me vas a llevar a comer. No porque si voy a la iglesia me tienes que comprar tal cosa. No porque si voy a la iglesia me tienes que comprar o me tienes que regalar. O no sé. ¿Cómo vas tú a la iglesia? ¿Crees en la palabra de Dios? Esto es más peligroso de lo que pensamos. Mi hermano, la hipocresía religiosa existe. Hay gente que va a iglesia pero no cree en la palabra. Y yo oro a Dios, mi hermano, que los nuestros, el Centro Cristiano de Embajadores de Cristo, que vaya a la iglesia, sea porque cree en ella, por el amor de Dios. Que no vayamos a la iglesia por llenar un espacio, pero no creemos en lo que dice el pastor con respecto a la Biblia. Eso sería tener un Judas en la iglesia. Alguien que comparte, pero que no cree. Por eso, mi hermano, este tema, y que ha traído como consecuencia que la humanidad, ¿a cuántos Judas conoce a usted? Después de lo que pasó con Judas. Mira que en la Biblia hay un libro que se llama Judas. Es el hermano de Jacobo. Antes del Apocalipsis hay un libro que se llama Judas, pero no estamos hablando del Judas no. Este es el Iscariote. Este fue el que lo vendió. Ese Judas del que habla la Biblia antes del Apocalipsis es hermano de Jacobo. Ese es otro Judas. Pero mira que después del Judas que usted y yo conocemos, ¿a cuántos Judas conoce usted? ¿A cuántos Judas usted conoce? Nadie quiere poner a sus hijos Judas porque Judas es sinónimo de traición. Es sinónimo
de deslealtad. Y nadie quiere ponerle ni de relajo a su hijo el nombre de Judas. ¿Por qué? Porque trae a memoria lo que hizo este hombre que vendió a nuestro maestro. ¿Está profetizado? Sí. ¿Tenía una opción Judas? Sí. ¿Dios lo amó? Sí. ¿Fue obligado? No. Él voluntariamente hizo lo que hizo. Y por eso le tocó vivir lo que sus actos trajeron como consecuencia. Yo quiero terminar, amado hermano, recordándote que si no crees en Jesús, no serás salvo. La Biblia dice, Hechos 16:31, cree en el Señor, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cómo empieza? Cree. El que no cree no tendrá vida eterna. Así de sencillo, así de fácil, sencillo al entendimiento de toda persona. El que no cree en Jesucristo no cree en su palabra. Y si no cree en su palabra, no tendrá vida eterna, mi hermano. No tendrá vida eterna. Quiero terminar con lo que dice Mateo. Vaya conmigo a Mateo 12, versículo 30. Con esto termino. Mateo 12:30 dice así, hablando Jesús, y esto es para ti y para mí. Dice así: el que no es conmigo, contra mí es, hablando Jesús, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Mi hermano, si no crees en Él, estás contra Él. Y si con Él no recoges, es decir, si no practicas lo que Él nos enseña, ganar almas, bendecirlas, bautizarlas y enseñarles, desparramas. Si no haces eso, desparramas. Y mi hermano, yo no quiero estar en el grupo de los que desparraman. Yo quiero estar en el grupo, mi hermano, primero de los que cree. Y mi hermano, lo sé, como pastor lo sé. Hay personas que creen en una parte de la Biblia porque esa les conviene. Pero hay otras en las que no se quieren involucrar porque sencillamente no les conviene. Pero te pregunto algo. Pregúntale a los que han creído totalmente en la Biblia, a los que cumplen con Dios en todos los aspectos, y mira cómo les va frente a aquellos que creen en lo que les conviene y esta otra parte no, porque esta parte no me conviene mucho, es que yo no quiero meter ahí. Y mi hermano, Judas fue uno de esos. Judas fue de los que estaba pero no estaba, o que estaba y no creía. Creo que me lo suena así. Era uno de los que estaba involucrado en las cosas de Jesús. Mira, no estaba involucrado en las cosas de Pablo, no. En la del mismo Jesús. Vio todo lo que Jesús hizo, pero no creía. Por eso Jesús dijo: bienaventurado el que creyó y no vio. Te pregunto para terminar: ¿quieres ser salvo? Mira, mi hermano, Jesús, desde que mira las iglesias, Dios está en todas partes. Y cuando Él mira las iglesias, Él sabe quiénes son los que creen y sabe quiénes son los que no creen. ¿En cuál categoría estás tú? Oro a Dios que tú estés en el grupo de los que creen. Pero no que crea de manera selectiva, sino que crea de manera total. No hay ninguna parte de la Biblia donde haya un juega vivo. Todo lo que está en la Biblia es bueno para ti y es para mí también. Todo lo que está en la Biblia es bueno para todos. No una parte sí y otra parte no. Yo oro para que nuestra iglesia sea una iglesia que ame al Señor. Una iglesia que busque de Dios en todo tiempo y que ame su palabra totalmente. Espero que esta palabra
de este personaje, un personaje del que poco se habla en las iglesias, pero del cual aprendemos, porque pueden haber muchos Judas en muchas partes, gente que están, pero que no creen, y que están esperando la oportunidad para venderte, para traicionarte, para darte una estocada por la espalda. Oro a Dios que en nuestra iglesia no exista ningún Judas. Le oro a Dios por eso. Pero si le pasó a Jesús, ¿quién me creo yo para que no hayan Judas? Oro para que no existan, oro para que seamos gente fiel y leal. Oro por eso. Pero le pasó a Jesús. De ahí para abajo, mi hermano, todos estamos susceptibles de que puedan salirnos Judas. Gente que tú creías que estaban del lado tuyo y te das cuenta al final que no lo estaban. Que estaban pero nunca creían. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres de los que creen y eres salvo? ¿O eres de los que están pero no eres salvo? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, en este viernes de enseñanza, en donde hablamos de este personaje tan odiado, pero tan importante, Señor, de la cual aprendemos muchas cosas, Señor, que yo espero que los que han recibido este mensaje así lo hayan entendido. Te pido, mi Dios, para que el Centro Cristiano Embajadores de Cristo sea una iglesia de gente que crea en tu palabra, que va a tu casa porque cree, que va a tu casa porque confía, que es leal, que seamos un pueblo, Padre, donde te busquemos en espíritu y en verdad. Sabemos que es un proceso en donde vamos cada día aprendiendo más y compenetrándonos más en las cosas de Dios, eso lo entendemos. Pero igual te pido, Padre, que seamos una iglesia en donde tu palabra sea la que guíe nuestras vidas, que tu palabra sea la que nos nutre, que tu palabra sea la que nos fortalezca, que tu palabra sea la que creamos en ella y demos la vida por tu palabra. Que seamos personas, Padre, que por mucho que la situación pueda estar difícil como estamos ahora, creemos en tu palabra y confiamos en ella, Señor, de que tú tienes control de todas las cosas. No hay nada de la que tú no tengas control. No hay nada que tú no sepas ni que te sorprenda. Y te pedimos, oh Dios, que podamos ser de aquellos que creamos en ti, Señor, que creamos en tu Hijo, en lo que Él vino a hacer con nosotros. Bendito sea tu nombre, Padre, y te adoramos, te damos gracias. Te pedimos, Padre, por esta pandemia, que pongas tu mano, Señor. Creo que hemos entendido lo que tú nos quisiste dar a entender con este virus. Llamar nuestra atención para que te demos la prioridad que tú mereces en nuestras vidas. Oro para que todo el pueblo del Centro Cristiano Embajadores de Cristo nos unamos a ti en amor, en esperanza, y que cada día, Señor, crezcamos más en tu palabra, que cada día podamos fortalecer la vida de otros, levantar a otros y animarlos, y que podamos, Señor, cumplir con la comisión que tú nos encomendaste. Te pido finalmente, Padre, para que tú mantengas en salud a todo el pueblo, amigos y familiares, nuestros hermanos. Te pedimos, Dios, que sigas ayudándonos para poder bendecir a nuestros hermanos. Y te pido que suplas a aquel que necesita en este tiempo tan difícil. Súplele provisión, guárdanos en salud, que tus ángeles, Padre, están en cada casa de nuestros hermanos, con espadas desenvainadas, evitando que el virus nos alcance, Señor. Te pedimos finalmente, Señor, que en cada hogar de nuestra iglesia haya ese tiempo de oración permanente y diaria delante de ti, Señor. Que seamos una iglesia en donde no falte la oración en nuestras casas. Que aún viviendo en este tiempo de cuarentena, tengamos el espacio para ti, Señor. Tengamos el espacio más importante que podamos tener en el día, que es el tiempo de oración, donde venimos a ti, Señor, a clamar. Venimos a ti, Señor, a implorar, a pedir perdón, a pedir misericordia, y que tú nos guardes de lo que estamos viviendo hoy en día, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Dios le bendiga, amados hermanos. Espero que le haya gustado esta palabra. Y prepárese para el viernes de enseñanza. Perdón, para este domingo. Para el culto de este domingo. Dios le bendiga, amados hermanos.